¿Ya se nota o no? Sí, hermano, ya se ve como se veía al principio, pero sí se puede ver completamente la imagen, la diapositiva. ¿No se ve en toda pantalla entonces? En toda no, se ve todo lo que es de la edición, se ve este archivo, inicio, insertar, todo se ve, pero sí podemos ver y sí se puede leer. Si no hubiera otra manera de ponerla, no se preocupa. Ándele, mire, ahí algo le hizo que ya se ve en grande. Ok, Sí. pero yo ya no veo nada. Mire, con Alt y arriba de Block Mayus hay unas flechitas. Si las aprieta, primero Alt y después la flechita se puede mover a... ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok, ¿ya se ve? ¿Nota el avance? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ok. Bueno, entonces si ya se nota los avances, ahí vamos. Ok. Bueno, empezamos entonces, vamos a tener este tema titulado El Evangelio Eterno a través del tiempo. Le puse así, ¿por qué a través del tiempo? Porque nosotros en todo momento hemos dicho que nosotros estamos leyendo y estudiando el Evangelio Eterno, ¿verdad? Para nosotros hoy ahorita es eterno porque empezó desde el principio. ¿Cuándo empezó? Y bueno, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí aparece el texto que se menciona el Evangelio eterno. Si nosotros podemos decirlo así, entonces lo que Adán, lo que Moisés, lo que Abraham, eh, ¿es el mismo evangelio o será otro? Porque aquí el texto dice que es el evangelio eterno. Entonces, Dios puso un evangelio eterno, es único, no hay más. Entonces, tanto a Adán como Abel, podemos decirlo así, y podemos decir Set, podemos decir Noé, Abraham, Isaac, Jacob, tuvieron que creer lo mismo, lo que nosotros también hoy estamos creyendo, porque no puede ser otro evangelio diferente, debe de ser el mismo. Entonces, si el texto nos está hablando aquí, entonces vemos en las primeras escenas, cuando Dios crió todo, Él tuvo un encuentro con su creación. Y estuvo Adán y Eva y Cristo Jesús estuvo con ellos. Pasaron el primer sábado, disfrutaron el sábado en compañía de Cristo. Y Cristo Jesús les mostró lo que es el Evangelio. Y les estuvo diciendo todas las promesas y les estuvo hablando de todo. Entonces ellos tuvieron que entender que hay un Evangelio que conocer a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús también les informó de los peligros que iba a haber y de todo lo que estaba por si ellos desobedecían, pero si ellos se mantenían firmes, puros, pues no iba a pasar absolutamente nada contra ellos. Pero si ellos desobedecían, entonces ellos tenían que morir. Y pasó el tiempo, ellos desobedecieron. Y cuando desobedecieron, pues Cristo Jesús los buscó. Ellos se escondieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Tuvieron que buscar hojas para poderse cubrir. Pero Cristo Jesús nuevamente aparece y les manda un ángel, les explica lo que tenían que hacer y tenían que matar un cordero que es la representación de que iba a haber un sustituto para que ellos tuvieran el perdón de sus pecados. Porque la paga de pecado, dice la palabra de Dios, que es que muerte. Por lo tanto, ellos tenían que morir y empezaron a morir espiritualmente porque el manto que los cubría, el manto de justicia, pues se desapareció y entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso buscaron hojas, pero bueno, Cristo Jesús les mostró que lo que tenían que hacer, matar un cordero, sacrificarlo, y entonces ellos entendieron que había alguien más para poder darles una oportunidad de vida. Y Cristo Jesús les hizo una promesa, que en el transcurso del tiempo iba a venir uno.
un hijo de ellos, un descendiente, y que iba a pisar a la serpiente, pero la serpiente le iba a pisar en el carcañal. Así que desde ahí, podemos decirlo así, viene la gran promesa de que iba a venir un Salvador. Y ese Salvador, hoy ya lo conocemos, que es Cristo Jesús. Ellos no lo conocieron a Adán y Eva, pero creyeron en las promesas que Dios les dijo. Y ellos aceptaron las promesas, aceptaron las condiciones como Dios les estableció, y entonces ellos continuaron haciendo sacrificios para el perdón de sus pecados. Tuvieron hijos, y llegó el momento en que también esos hijos tuvieron que presentar sus sacrificios. Pero uno de ellos quiso presentar lo que él quería, lo que él pensaba, lo que él pensaba que eran sus bienes terrenales, el fruto de su trabajo. Y a veces eso nos llega a pasar a veces en nosotros. Queremos presentarnos ante nuestro Dios con nuestros esfuerzos, con todo lo que nosotros hacemos, con las actividades que hacemos. Pero no es así. Dios dijo cómo se tenía que hacer. El sacrificio era presentar un cordero para el perdón de los pecados, y solo un hermano, podemos decirlo menor del primogénito, hizo lo correcto. Él entendió desde la primera vez que vio a su padre haciendo sacrificios, él entendió que por sus propios méritos no se podía llegar a tener un encuentro con Dios, y menos el perdón de los pecados. Así que, eh, pues ya conocemos parte de esa historia. Caín tuvo que matar a su hermano, ¿verdad? Porque no le agradó que fuera bendecido por ese sacrificio que él hizo y el perdón de sus pecados. Entonces él se levantó contra su hermano y lo mató. Pasó el tiempo, y prácticamente nosotros ya conocemos parte de la historia. El pecado creció mucho, abundó mucho, y Dios dijo que tuvo que desaparecer, matar a esos hombres que estaban cometiendo las violaciones a los mandamientos de Dios. Pero también levantó un personaje muy conocido por todos nosotros, conocido como Noé, y le dio ciertas características de cómo construir un arca. Y durante ese tiempo que estuvo construyendo el arca, durante 120 años, él estuvo predicando que el pueblo se arrepintiera, de que Dios iba a traer un diluvio y de que los iba a matar a todos si no obedecían, si no se arrepentían. Y algo tan sorprendente, pues prácticamente, podemos decirlo así, durante 120 años un predicador que estuvo hablando todos los días, no le hicieron caso. Y a veces nos pasa también a nosotros. A veces queremos dar el mensaje y mucha gente no nos quiere escuchar, no quiere saber nada de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y nos advierten, aunque podamos decirlo así, advertirles de los peligros que vienen, advertirles de que Dios les ama y les quiere y que Dios les quiere salvar. Mucha gente no quiere saber nada. Y nos da gusto que ustedes hoy en día se unieron a este grupo para escuchar un poquito de la palabra de Dios. Eso es también esa parte de que Dios le encomendó a Noé, también nos los está encomendando a nosotros. Tenemos que predicar ese evangelio, decirles que Cristo Jesús está por venir. En aquel tiempo, Noé estaba predicando que iba a venir un diluvio. Ellos no creyeron que iba a venir un diluvio porque nunca llovía. Siempre se levantaba un vapor, y ese vapor regaba toda la tierra. Así que y por eso ellos no creyeron, y mucho menos ver ese barco, cómo va a flotar en donde está seco. Pero Dios ya tenía todo trazado, cómo iba a ser que ese barco iba a flotar. Así que Dios tuvo que traer el diluvio. Ustedes van a conocer esas historias, y dentro de lo que estoy platicando les dejo una primera tarea: cuánto tiempo Noé
estuvo dentro del arca juntamente con todos los animales. Estuvo desde que entró hasta que salió. No me contesten la pregunta, se las dejamos de tarea para posteriormente. Así que pasó el diluvio y al final del diluvio, Dios le dijo a Noé que saliera él y su familia y hizo nuevamente sacrificios. Y nuevamente ahí está la promesa que Dios había hecho desde Adán. Ahora Noé está cumpliendo también esa parte de presentar sacrificios a nuestro Dios. Entraron animales limpios y entraron animales impuros. Y durante ese tiempo que estuvo adentro Noé con todos sus animales, mucha gente se ha preocupado y dice, no, pues Noé vivió, estuvo con los animales, estuvo con la hediondez de los animales y ellos se preocupan por los olores. Y nosotros nos debemos de maravillar de cómo en un barco tan pequeño Dios tuvo que meter a tantos animales y darles de comer durante más de un año. Y para nosotros sería imposible. Pero ahí vemos el amor de nuestro Dios, que es un Dios tan poderoso que puede dar alimentos, que puede dar, suplir todo lo que es necesita y lo que necesitamos nosotros también si nosotros le somos fieles. Es algo increíble, si ustedes analizan esa historia, se van a dar cuenta que es algo sorprendente. ¿Dónde encontró tanta agua limpia para estarle dando de tomar a los animales? ¿Dónde encontró tantos alimentos para todos los animales para que pudieran comer? Porque no todos comían una sola cosa. Así que es algo sorprendente. Dios nos ama tanto que nos deja esas maravillas para que nosotros podamos verlos hoy y disfrutar que es un Dios de amor que guía a su pueblo en todo momento. Pasamos el tiempo y ahí encontramos a otro personaje conocido como Abraham. Y donde Abraham llegaba, Dios lo mandó traer, él salió de su pueblo de Ur de los Caldeos y le dijo, sal a una tierra que yo te voy a dar, que te voy a mostrar. Y él salió sin saber para dónde. Él no sabía cuál era la tierra. Simplemente él salió y caminó y llegó el momento en que Dios le mostró, es decir, a todo esto te lo voy a dar. Pero hay condiciones. Y las condiciones es que si él aceptaba y escuchaba y aprendía a obedecer la palabra de Dios, y entonces él hizo todo ese propósito de aceptar y, y seguir y confiar en las promesas de Dios. Así que donde él dice que llegaba, él levantaba un altar y hacía sacrificios y mucha gente que estaba a su alrededor miraban esos sacrificios y dice la palabra de Dios que muchos se unían con él para también alabar y honrar el nombre de nuestro Dios. Así que había esclavos, había gente que se unía, que no eran del linaje, podemos decirlo así, la descendencia de Abraham, porque pues, también. Entonces, si nosotros recordamos la historia, solo tuvo dos hijos, uno Ismael y el otro conocido como Isaac. Pero Isaac era el de la promesa y llegó también el momento en que Isaac tenía que presentar el sacrificio. Y Dios le dijo, pues dame tu hijo en sacrificio. Isaac le entendió y obedeció. Y fueron juntos al lugar donde Dios les designó. Caminaron, eh, eh, podemos decirlo así, Isaac, su padre y unos siervos que llevaban, los acompañaron hasta llegar al lugar indicado y Dios le dijo, hasta aquí pueden estar los siervos y los demás pueden seguir, que se esperen y ustedes sigan más adelante. Y llegó a un lugar y posteriormente en ese lugar, ahí se construyó el templo. En ese mismo lugar, también un hijo, un descendiente de Abraham, podemos decirlo así, Dios le mostró una escalera en una visión, en un sueño. Ese lugar fue un lugar especial que Dios designó
para tener un encuentro con sus hijos. Y allí Abraham entendió que Dios estaba con él y no permitió que su hijo fuera muerto. Dios le envió un ángel y le dijo, no mates al hijo, a tu hijo. Mira, ahí está un carnero. Y le enseñó dónde estaba el carnero y el carnero lo agarraron y fue sacrificado. Abraham entendió muchas cosas de las promesas de Dios. Él también posteriormente es una visión de que Dios le permitió ver la muerte de Cristo Jesús. En algún momento lo vamos a platicar también esa parte. Así que Dios se manifestó con un evangelio y ese evangelio Abraham lo transmitió a sus hijos y no nomás a sus hijos, sino a todos los que estaban con él siguiéndolo. El tiempo pasó, esas promesas llegaron a ser de una nación, un pueblo grande. Empezó con Isaac, que era uno. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, y de Jacob vinieron las 12 tribus, y de las 12 tribus, pues fueron llevados en un momento dado porque no había alimentos a Egipto, y allá durante 430 años ellos estuvieron en Egipto y se estaban olvidando de muchas promesas de Dios. Pero había un grupo todavía que se mantenía firme y fiel. Y cuando Dios llegó los tiempos y los momentos, Dios sacó a ese pueblo y, y les hizo una promesa nuevamente de que les iba a dar una libertad. Y así fue y le dio cómo tenían que hacer los sacrificios nuevamente de los corderos. Y pusieron esa sangre de esos corderos, los pusieron en el dintel, en el marco de la puerta para que todas las personas que estuvieran ahí adentro fueran salvas. Y eso es precisamente una representación simbólica de la sangre de Cristo Jesús, que cuando nosotros vamos a Él, Él nos cubre, nos protege, así como protegió a esas familias, a esos primogénitos de esas familias que estaban en esas casas, porque estaban celebrando la Pascua. Y a partir de ahí empezó la Pascua a celebrarse en el pueblo de Israel. Eh, Ellos tuvieron que salir rápido y en el transcurso de salir, todos los días Cristo Jesús les enviaba el alimento a ese pueblo que estaba en el desierto, podemos decirlo así, caminando. Y durante ese tiempo Cristo Jesús los mantuvo durante los 40 años. Ellos probaron ese maná que eso es como es como el cilantro, se puede decir la forma, pero Dios hace una conservación, posteriormente lo vamos a ver, dónde lo deja guardado para que posteriormente nosotros lo lleguemos a conocer. Hoy nosotros no lo conocemos, pero creemos lo que Él hizo en el desierto y Dios les dio el alimento en el desierto durante 40 años. Y no nomás durante 40 años, sino que también les dio el calzado. El calzado dice que no se gastó, la ropa tampoco. Hoy en día nosotros llegamos a comprarnos unos zapatos, unos guaraches, unas chanclas y a veces ni al año, cuando ya necesitamos comprar nosotros porque ya se rompieron, se gastaron. Igualmente la ropa. Pero aquí no pasó nada de eso, no se envejecieron, nada de lo que llevaban puesto. Así que les duró 40 años. Y a veces nosotros no podemos, ni siquiera nos imaginamos cómo nuestro Dios estuvo cuidando de ellos durante ese tiempo. Imagínense, ellos no estaban comprando nada de ropa, calzado, sino que Dios les daba las provisiones necesarias. Dios cuida a sus hijos y nosotros somos obedientes. Pero también en ese tiempo, con Moisés, Dios lo llamó y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ven para acá. Y lo hizo subir a un monte. Y le dijo la siguiente pregunta. ¿Qué monte subió Noé? Perdón,
Moisés para recibir las tablas y ahí Dios le mostró en una visión el santuario que tenían que construir, cómo tenía que hacer, cómo tenían que hacer todas las piezas, porque el plan de Dios era estar con su pueblo, vivir con su pueblo y estar en medio de su pueblo. Y entonces le dijo, hazme qué, un santuario porque quiero estar con ustedes. Conocemos parte de esa historia, lo que es el santuario y lo que vamos a estar viendo nosotros también en el transcurso de todos estas clases, lo del santuario, y ellos tuvieron que hacer y eligieron, y hicieron el santuario tal como Dios les dijo. Dios puso en hombres, personas, hombres y mujeres, les dio la habilidad, les abrió la mente para poder hacer la construcción del santuario, porque no nomás fueron hombres, también hubo mujeres que estuvieron tejiendo, haciendo, cosiendo, muchas cosas del santuario que Dios les dijo que tenían que hacer. Y entre los cuales estaba el altar de ¿qué? De los sacrificios. Este altar de los sacrificios se tenía que hacer y tenía que haber sacrificios todos los días, mañana y tarde, más aparte los sacrificios que las personas pecaban o llevaban en agradecimiento a Dios y tenían que presentar el sacrificio y quemar esa ofrenda. Eh, Y también le dijo Dios todos los utensilios necesarios y cómo iba a ser, de qué dimensiones iba a ser ese altar de los sacrificios. Y recuerden que ese es un simbolismo de que Cristo Jesús iba a morir por nuestros pecados, así como fue previsto desde Juan Adán, a través de los patriarcas y a través de toda la historia vemos que representaba y simbolizaba también la muerte de Cristo. Ahí se llevaban los animalitos para ser sacrificados. Y recordemos que todo era una representación simbólica de la vida de Cristo. Así que lo más común de todas las ofrendas que se presentaban, también se van a ver que había aves, había bueyes, había vacas, podemos decirlo así, había chivos, en otras palabras, aquí en México, con otros nombres, bueno, carneros, pero el más usado era un cordero. ¿El porqué de un cordero? El cordero, si ustedes llegaron a ver, o quizás sí o quizás no, cuando mataban a un cordero no chilla, no brama, no grita, no patalea. Así puedes estar, se está muriendo, pero ese animalito no grita, no hace nada, pues, absolutamente nada. Que lo únicamente a mí me tocó ver cómo mataban a los borregos y únicamente llegué a ver los que le ruedan las lágrimas. De los ojos salen las lágrimas. Es lo único que le pude ver porque no patalea, no grita, no chilla, no nada de eso. Pero si ustedes ven a otros animales, sí hacen, pues, escándalo, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque, bueno, no, esos animales, aun cuando eran limpios, eran usados para sacrificio, pero no representaban a Cristo, únicamente el Cordero. Por eso también Cristo Jesús, cuando fue llevado a la cruz, él quedó en silencio, quedó mudo. Él aceptó la muerte por nosotros. Y por eso era un símbolo el Cordero de la vida de Cristo Jesús. Así que eso se tenía que hacer, los sacrificios en el santuario. Y pues la sangre era rociada en, podemos decirlo así, en las cortinas del santuario y una vez al año el sumo sacerdote tenía que hacer una limpia, una purificación
conocida como el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Era cuando él hacía todo el aseo, limpiaba todo, tenía que dejar completamente limpio porque era el día de la expiación. Hoy nosotros estamos viviendo ese día de la expiación que empezó a partir de 1844. Por fe creemos que Cristo Jesús está haciendo un juicio para cada uno de nosotros. Por eso es necesario que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios. Y si no, y si hemos cometido pecado, tenemos que ir a Cristo Jesús, pedirle perdón y que Él nos perdone, porque Él presenta sus heridas ante el Padre por todos nosotros. Así que era importante por eso el tabernáculo aquí en la tierra que se construyó, porque simbolizaba de una forma u otra todas las actividades que Cristo Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros. Había una fuente. En esa fuente los sacerdotes o el sumo sacerdote se lavaba. Era un símbolo del bautismo. Y Cristo Jesús fue bautizado. Cuando llegó su tiempo, Cristo Jesús tomó, podemos decirlo así, ese lugar de lavarse, bañar, no, no bañarse, pero lavarse. Fue bautizado en el río Jordán. Y Juan el Bautista dice que cuando lo vio, dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y lo vio como un cordero. Por eso Cristo está simbolizado como un cordero. Y la fuente entonces era parte de ese ministerio, de las actividades que Cristo Jesús tenía que hacer también. Así que era para la limpieza, para la purificación de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de todos los que participaban ahí en el quehacer de tener todo limpio, conservado el santuario. También había en el lugar, podemos decirlo así, en el lugar santo, estaba una mesa con 12 panes que representaban también la vida de Cristo. Ese Cristo Jesús es el pan. También en esa mesa había vino. Y también Cristo Jesús pues dio su vida por nosotros, por su sangre derramada. Así que ese pan solo los sacerdotes lo podían comer, pero una tarea más. Había un personaje que comió esos panes, ese vino, y no era sumo sacerdote, y no era sacerdote. Ustedes me van a contestar después quién era. Así que esos panes los disfrutaban los sacerdotes. Y en alguna ocasión hemos comido parte de ese pan conocido como la Santa Cena. Eh, pero no nomás ahí eran sin levadura, pero también ellos comían panes con levadura. Así que esos están representados todos esos panes también en las fiestas que Dios permitió que tuviera su pueblo para agradecer a Dios. Dios es un Dios que le gusta que su pueblo esté contento, esté alegre, eh, que dé el mensaje. Y hay un texto muy conocido por cada uno de nosotros, o de ustedes también, que dice el salmista, eh, pues ahora sí yo me alegré con los que decían: "A la casa de Jehová iremos". ¿Verdad? Podemos imaginarnos los peregrinos, podemos decirlo así, de todas las rincones de la tierra prometida donde estaban las 12 tribus distribuidas y llegaban las fiestas y todos iban caminando a Jerusalén para tener un encuentro con Dios en el templo. Y dice que ellos iban cantando, alabando el nombre de Dios. Por eso el salmista se contentaba y decía: ver esas escenas. Y nosotros debemos de sentirnos contentos cuando nosotros tenemos reuniones también, porque tenemos un encuentro con nuestro Dios. Así que por eso es un evangelio que Dios nos dejó a través del santuario, para que nosotros aprendamos
a conocer que Dios nos ama y nos quiere y nos da todo el sustento. El pan simbolizaba que nunca iba a faltar un pan a las 12 tribus y también para nosotros hoy en día. Dios nunca nos ha dejado sin probar el alimento, nos sustenta. Y por eso Dios dejó esos simbolismos ahí en el santuario. También tenemos otro elemento más que Dios dijo que se construyera y es el candelabro de 7, podemos decirlo así, 7 velas o 7 flamas que tenían que estar encendidas, 7 brazos. Y esos brazos tenían que estar encendidos los 24 días, las 24 horas, los 365 días del año, que es un simbolismo que Cristo Jesús es la luz del mundo. Y dice que también nosotros somos parte de esa luz. Así que tenemos que dar ese mensaje y vemos que es un mensaje eterno que Dios nos ha dejado para que nosotros lo prediquemos. Y todos tenemos que predicarlos, sean adultos, ancianos, grandes, chicos, medianos, niños, todos tenemos que hablar de esa luz que estamos conociendo. Y ustedes también hoy están conociendo esta parte, quizás no la habían escuchado, pero, o quizás sí, pero tenemos que ir aprendiendo lo que Dios nos dejó, que a través del santuario podemos tener un encuentro con nuestro Dios diariamente. Así que podemos decirlo así, esta luz que emanaba de este candelabro era para iluminar completamente el santuario. Y era suficiente para iluminar todo el santuario que estaba en el interior, tanto como lugar santo como en el lugar santísimo. Así que es suficiente el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra para que nosotros vayamos aprendiendo de esa luz y la podamos compartir con otros más. También había otro altar conocido como el altar del incienso. Ese altar del incienso tenía también que estar encendido. Se hacía una especie de un incienso de aromas especiales que Dios dijo cómo tenían que hacerse esas mezclas. Así que los sacerdotes tuvieron que aprender. Dios les dijo qué cantidades, qué proporción tenían que hacer, porque era una ofrenda que se está presentando diariamente. Así que los sacerdotes o el sumo sacerdote tenía que eh, tenía que estar pendiente que estas ofrendas de aromas que se encendían en el lugar santo deberían de ser agradables a Dios. Y cuando el sacerdote o el sumo sacerdote estaba haciendo esto, dice que él oraba. Él oraba a Dios pidiéndole por toda la nación que Dios bendijera a su pueblo. Y hoy en día también nosotros, ese simbolismo también nosotros a través del Espíritu Santo, nosotros podemos estar pidiendo que Dios escuche nuestras oraciones, que Dios escuche nuestras plegarias, así como los sacerdotes, el sumo sacerdote lo hacía diariamente en el lugar santo. Así que por eso era importante ese altar en donde se tenían que presentar los inciensos que representaban nuestras oraciones, las peticiones que se elevaban a Dios en ese lugar. Y en él había un día de la expiación, ya les mencioné, en ese día de la expiación había un, un especial de dos, podemos decirlo así, dos animalitos que se tenían que llevar a cabo los chivos o los machos cabríos conocidos, uno que representaba a Cristo y el otro que tenía que representar a Satanás. El de Cristo tenía que ser sacrificado y esa sangre era llevada al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que espejar
poner la sangre en el propiciatorio en medio de los dos querubines. Y ahí él ponía esa sangre de ese macho cabrío para el perdón de los pecados. Y cuando el sumo sacerdote presentaba ese sacrificio en el día de la expiación, hay algo importante que a veces nosotros nos lo pasamos desapercibido. El texto bíblico menciona que todos estaban reunidos afuera del tabernáculo y todos estaban en ayuno, en oración, en ruego para que Dios perdonara los pecados. Y ese día de la expiación es conocido como el día del Yom Kippur, el día de la liberación, el día donde el pueblo de Dios quedaba completamente libre de todos los pecados, simbólicamente. Y muchos del pueblo de Israel obedecieron, y cuando no obedecían, el sumo sacerdote moría, porque no había hecho su tarea, no había llevado al pueblo a un arrepentimiento completo. Y entonces tenían que nombrar otro sumo sacerdote para que pudiera entrar y sacar al otro sacerdote que estaba muerto, porque la persona que entraba o querían sacarlo, moría también. Así que, pues era un evento muy importante, por eso es que el pueblo tenía que estar en ruego, en ayuno y en oración, pidiéndole a Dios el perdón de los pecados. Pero era una gran bendición cuando el sumo sacerdote salía de ahí, porque le daba la bendición al pueblo. Una bendición que Dios les ofrecía a todo el pueblo y a todo el pueblo se iba contentos a sus casas con esa gran bendición. Entonces, ¿qué había en el arca? Bueno, había los 10 mandamientos que Dios escribió con sus propios dedos, con sus manos Él escribió. Y también estaba ahí el maná. Ese maná que durante 40 años Dios le dio al pueblo de Israel que disfrutaran de ese alimento. Y hay una gran promesa también para nosotros, que si nosotros obedecemos a Dios, nos portamos bien, somos obedientes a Dios, a sus mandatos, vamos a probar ese maná que te ha guardado. Y yo creo que todos ustedes, como yo también queremos probar a qué sabía. Nos dicen a cómo era y cómo sabía, pero dicen que eran como hojuelas de trigo con miel. Pues podemos aceptarlo y decir que sí, pero pues me gustaría yo probarlo. ¿A ustedes no les gustaría probar eso? Yo creo que sí. Así que seamos fieles a Dios y Dios nos va a dar para probar eso también más adelante, ¿verdad? Entonces, hay promesas que Dios nos ha dejado, grandes promesas a través de su santuario. Así que tenemos que estar atentos para aprender y conocer más de nuestro Dios. El tiempo pasó y llegó el momento en que se empezó a predicar que Cristo Jesús ya venía por segunda vez. Y Cristo Jesús dijeron que en 1843 Cristo Jesús no vino. Dijeron que en 1844 y Cristo Jesús no vino. Pero hubo un grupito de personas y ahí le dejo una imagen que está allí. Quiero que me digan otra tarea más. ¿Cómo se llamó ese personaje que Dios le permitió visualizar el santuario celestial? Verlo en visión y ver a Cristo Jesús entrando al lugar santísimo para que se cumplieran las promesas que Dios había escrito a través de las profecías de 1260 años. Entonces, Dios nos ama tanto que nos deja profecías que ya se cumplieron, pero que también nosotros hoy en día debemos de estar atentos y pendientes que Cristo Jesús ya viene por segunda vez.
y prácticamente nos está tocando ver todos los eventos finales de esta gran etapa final de tiempo. 1844, a partir de ahí creemos por fe y hemos aceptado por fe que Cristo Jesús entró a ministrar en el lugar santísimo para la intercesión y el perdón de nuestros pecados. El día del Yom Kippur, el día en cual el Señor quitaba los pecados a su pueblo. Y eso es lo que está haciendo por nosotros. Se está borrando los pecados desde Adán hasta nuestros días. Así que tenemos poco tiempo ya que nos queda para nosotros. Así que tenemos que pedirle a nuestro Dios que Dios nos perdone, nos ayude a serle fiel. Y si hemos cometido pecados, no somos obedientes con mamá, papá, con abuelitos, no hacemos las cosas que nos piden, pidámosle a Dios que nos ayude a ser obedientes en todo momento, porque tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, porque nos hemos portado mal. Y todos muchas veces nos hemos portado mal. Así que seamos obedientes de aquí en adelante. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude y que Cristo Jesús interceda por cada uno de nosotros.